Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el Evangelio de San Lucas. Ahora estamos en estos capítulos muy interesantes, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 15:32. Termina con la parábola del hijo pródigo. Ahora nosotros queremos mirar justamente aquí la doble actitud de los hombres que encontramos y el gesto de Dios que perdona por Cristo a los pobres del mundo se viene a explicar de una forma absolutamente impresionante en las parábolas del hijo, la dracma y la oveja perdidas. Eso es lo que vamos a mirar un poco aquí en el capítulo 15, parábolas de la misericordia también nosotros le llamamos. Tres figuras, la del padre, la del hijo menor y la del hijo mayor. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre los hombros, lleno de alegría. Y al llegar a su casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Bueno, esta es la primera partecita, ¿verdad?, de lo que nosotros encontramos sobre la oveja perdida. Pero interesante, miren la introducción. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús. Ya es el primer elemento. Es la primera actitud y es algo bien positivo, que se acerquen, que quieran entonces encontrarse con Jesús. Luego, por otra parte, los fariseos y los escribas que murmuran también, ¿verdad?, diciendo: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Recibe a los pecadores y come con ellos. Es una actitud, ¿verdad?, el hecho ya de recibir a los pecadores y comer con ellos. Jesús les dice entonces esta parábola y ahí comienza la parábola. Aquí tenemos los dos elementos. Por una parte, los pecadores que quieren acercarse a Jesús, que es un llamado que le está haciendo el Señor. Pero por otra parte también tenemos la otra imagen de
los que le están controlando, ¿verdad? A Jesús, fariseos y escribas nos pone a nosotros aquí, ¿verdad? Que comienzan a murmurar ante esta acción del Señor. Pero nosotros miramos aquí doble actitud de los hombres y el gesto de Dios, que perdona por Cristo a los pobres del mundo, se viene a explicar de una forma absolutamente impresionante en las parábolas del hijo, la dracma y la oveja perdida. El que pretende ser el dueño de este mundo, el que se apoya en la riqueza y en sus mismos bienes religiosos, en este caso es el judío, no soporta la actitud del Cristo que ha comido con los pobres. No permite que la iglesia extienda su misterio de perdón a los humildes de la tierra, a los gentiles y olvidados, marginados, pecadores. Esto también es importante que tengamos en cuenta y en consideración. Miren que aquí el problema entonces no es simplemente el hecho de que Jesús esté comiendo, ¿verdad? Con los publicanos, con los pecadores, sino que el problema es que el Señor con esto también les está ofreciendo y les está llamando a esa posibilidad del cambio para que ellos recomiencen una vida nueva. Y esto lo vamos a encontrar varias veces, ¿verdad? Como el Señor va a decir, Jesús va a decir, no vine para los sanos, yo vine para los enfermos, ¿verdad? Como el médico dice, no viene para el sano, sino que ¿verdad? Y entonces, por otra parte, dice también, no quiero yo holocausto, ¿verdad? Como decían aquí los escribas, los fariseos, como para, ¿qué es lo que están haciendo? Para agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, esa mentalidad, agradar a Dios a través del holocausto, y sin embargo, ese hermano que necesita misericordia. Pero nosotros también en el Antiguo Testamento leemos, pero en varias oportunidades, ¿verdad? ¿Qué clase de justicia yo quiero? ¿Qué clase de conversión yo quiero? Entonces, no es que yo quiero entonces muchos ritos, muchas palabrerías. A través de Isaías, a través de Ezequiel, a través de Jeremías, todos estos profetas nos hablan, pero así abiertamente. En general, luego, todos los profetas nos hablan de una o de otra manera. Pero algunos son mucho más incisivos, ¿verdad? Entran profundamente. Ñande yara ko hoy pota lleva ñande ñañembo llave ñandera pisare ñande yara ko ñande endusehina lleva ñande ñande endusemba eisa pa ñande ya pues ñandu pe ñandera pisave va esa pa ñañembo que hendie cuera lleva va esa pa ñembo hasa pe ñande po. Entonces eso es lo que aquí de cierta manera nos está diciendo, y no quiero entonces ninguna clase de palabreríos o no quiero cosas externas simplemente. El que pretende ser el dueño de este mundo, ¿viste? El dueño. Nos adueñamos de la religión, nos adueñamos de Dios, en síntesis. Hay mucha gente que quiere adueñarse de Dios. Hasta los mismos países, nosotros muchas veces es como que queremos adueñarnos, ¿verdad? Y decir esto, ¿verdad? Esto así. Y por algo allí, hay que estar atento siempre, ¿verdad? Escuchando, interpretando. Pero atención, porque también algunas veces podemos nosotros mismos, si no estamos atentos, podemos más bien decir cosas nuestras, ¿verdad? Anda, de Yara dice ahí, ¿verdad? Entonces también nosotros nos podemos volver inmisericordes. También podemos hacerlo. El no atender bien a las personas, el no atender bien a un pecador, no atender bien a un hermano que viene, etcétera, etcétera. Umiaña de ella esa peiteana, opeara pecuerila yajana y gato hanguaisha veña de mi pei por mía. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. El Papa ha invitado a todos los obispos del mundo a participar en la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María el 25 de marzo. Este poderoso gesto se remonta a las apariciones marianas de Fátima, Portugal, en 1917, en las que los católicos creen que la Virgen María se apareció a 3 niños y pidió la consagración de Rusia a su corazón. Anteriormente, los papas Pío XII y Juan Pablo II realizaron consagraciones al Corazón Inmaculado de María,
aunque algunos han puesto en duda su validez debido a su lenguaje y coordinación con los obispos del mundo. En el año 2000, el Vaticano publicó un documento en el que se afirmaba que Sor Lucía, una de las niñas a las que se les apareció María, aseguraba que la consagración del Papa Juan Pablo II se hizo exactamente como la Virgen lo pidió. Al invitar explícitamente a los obispos del mundo a participar en la consagración, el Papa dejará claro que la Iglesia Católica está tomando todas las medidas espirituales disponibles para poner fin a la guerra en Ucrania. El Vaticano también ha anunciado que el cardenal Konrad Krajewski, limosnero pontificio, se unirá al Papa en la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María de Fátima. Queridos hermanos y hermanas, los saludo con alegría a ustedes que se reúnen en persona en California y también los que participan virtualmente al inicio de este Congreso de Educación Religiosa de la Arquidiócesis de Los Ángeles. En estos días somos conscientes de que la pandemia nos sigue llamando a estar vigilantes los unos por los otros. El coronavirus sigue causando separación social y tristemente la pérdida de la vida a tantas personas, y esto genera una crisis social. Nuestra esperanza, somos creyentes, nuestra esperanza está en el Señor. En este tiempo de miedo e incertidumbre, nuestro Señor nos sigue llamando para ir adelante y para proclamar nuestra fe en su misericordia, en su ternura y en su gran amor. Tenemos un ancla, en su cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón, en su cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza, en su cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe del amor redentor. El tema del Congreso, Aguas Vivas de Esperanza, nos llama a renovarnos constantemente en el agua y la sangre que fluyen del corazón de Jesús, como fuentes de misericordia para el mundo entero. Sin esta agua viva, nuestra misión puede convertirse en una interna y dolorosa religiosidad. Si vos sos cristiano, si vos sos iglesia, la iglesia es en salida, no hacia adentro. Y tenés que llegar a las periferias existenciales con coraje y creatividad. Este año están celebrando ustedes un año jubilar en la Arquidiócesis de Los Ángeles, el 250 aniversario de la Misión San Gabriel, primera iglesia fundada por ese gran apóstol de México y California, San Junípero Serra. En su canonización en el 2015 señalé cómo él supo vivir lo que es la iglesia en salida, que debe saber ir por los caminos para compartir la ternura y reconciliación con Dios. Que este jubileo sea una gran oportunidad de renovarnos. Y mi oración para ustedes, para la realización de este Congreso, es que nuestro Señor llene vuestros corazones de las aguas vivas de su Espíritu y renueve vuestro celo de discípulos misioneros que vayan siempre adelante, adelante en la fe, para llevar su esperanza al mundo, no con lindas palabras, sino con actos concretos de acompañamiento, compartiendo con todos la alegría de saber que no estamos solos. Que Dios, hecho hombre en Jesús, vaya con nosotros a través de la jornada de la vida, impulsándonos a soñar y a caminar juntos hacia el Padre, transformando la historia y transformándonos nosotros. Los encomiendo a María, Madre de la Iglesia. Les doy mi bendición, rezo por ustedes, pero también les pido que recen por mí. Gracias. Gracias por venir con la reineta. Isabel Cela presentó al Papa sus credenciales como embajadora del Reino de España ante la Santa Sede. Le regaló al Papa el rosario de su difunta cuñada. Para usted, este perteneció a la hermana de mi marido, que ella lo rezaba y rezaba, y además lo compró en la Cartuja de Burgos y murió este verano, lamentablemente.
También le regaló un busto perteneciente a una colección limitada de los jesuitas del País Vasco. Cuando era joven, la embajadora estudió con ellos. Francisco le regaló la medalla del 9º año de su pontificado y la colección de sus principales obras. La audiencia duró media hora y al terminar la embajadora no pudo reunirse con el cardenal Pietro Parolin porque se encontraba fuera de Roma. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Junto a Atenas, la revelación. No somos nada sin ti, Señor. Somos absolutamente nada. Una canción de amor, solamente para ti. Que mi vida sea una canción de amor que refleje todo lo que en ti yo soy. Quiero darte mi vida, toma mi corazón. Reconozco que sin ti yo nada soy. Desamparado, como un niño vagabundo por las calles agotado, una alma solitaria que por mucho ha luchado. Solo quiero agradarte, mi amado. Sanaste mi dolor cuando estaba agobiado. Tú cambiaste mi camino, lo has transformado. Eres lo que anhelo y de ti estoy enamorado. Que mi vida sea una canción de amor.
nace una bella melodía y que mis acciones a ti te llenen de alegría. Y es que quiero agradarte a ti todos los días, nunca alejarme de ti, pues sin ti nada sería. Sin ti fuera como un precinto sin policía, como un coro sin armonía, como la semana hoy es sin día, como un católico sin Eucaristía. O sea, que mi vida sentido no tendría, perdido y sin rumbo yo andaría, pero tu Señor ha llenado mi vida vacía. Tú le eres todo lo que mi alma quería, por eso quiero quedarme a tu lado. Que mi veces me he caído, mi veces me has levantado, y es que nadie me ha dado lo que tú me has dado. Reconozco que soy nada sin ti, mi amado. No puedo vivir si no está a mi lado. Me voy a morir. Yo nada soy sin ti. No puedo vivir si no está a mi lado. Me voy a morir. Yo nada soy sin ti. Yo nada soy sin ti. Yo me voy a morir si no te tengo, Señor. Yo nada soy sin ti. Yo nada si no te tengo, Señor. Dogmas sobre los sacramentos. El bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las personas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según San Mateo 28:19. La confirmación es verdadero y propio sacramento. Este sacramento concede a los bautizados la fortaleza del Espíritu Santo para que se consoliden interiormente en su vida sobrenatural y confiesen exteriormente con valentía su fe en Jesucristo. La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Fue comunicada a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y de retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos después del bautismo. La confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. Basta indicar la culpa de la conciencia a los sacerdotes mediante la confesión secreta. La Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Jesucristo. Aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, según San Juan capítulo 6, 51, 59. Cristo está presente en el sacramento del altar por la transustanciación. Toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda la sustancia del vino en su sangre. Transustanciación es una conversión en el sentido pasivo, es el tránsito de una cosa a otra. Cesan las sustancias del pan y del vino, pues ahora dan lugar al cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, la transustanciación es una conversión milagrosa y singular, diferente de las conversiones naturales, porque no solo la materia, sino también la forma del pan y del vino se convierten, solo los accidentes permanecen sin cambiar. Continuamos viendo el pan y el vino, pero sustancialmente ya no lo son, porque en ellos está realmente el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo. La unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. ¿Existe algún enfermo entre ustedes? Llamen a los sacerdotes de la Iglesia que impongan las manos sobre los enfermos. El orden sagrado es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. Existe la jerarquía instituida por orden divina, que consta de obispos, sacerdotes y diáconos.
El matrimonio es verdadero y propio sacramento. Cristo restauró el matrimonio instituido y bendecido por Dios, haciendo que recobrase su primitivo ideal de la unidad e indisolubilidad y elevándolo a la dignidad del sacramento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y nosotros estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Esta es la teología maravillosa y estamos viendo este capítulo 15 principalmente. Y decíamos desde el primer versículo que todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, primera actitud. El segundo versículo, recién estábamos comentando al final de este bloque anterior, los fariseos y los escribas murmuraban, como que no le dejamos al Señor actuar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. O sea que nosotros ahora le embretamos a Jesús. Ya esta peña de ya ya pues bueno, ¿verdad? Nosotros siendo criaturas, Él siendo Dios, ahora nosotros asumimos el papel y el rol de Dios y decimos cómo tiene que ser y qué tiene que ser, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, nos fanatizamos. El fanatismo, queridos hermanos, es cuando nosotros tenemos una inseguridad de una presencia de un Dios que nos libera, de un Dios que verdaderamente nos hace vivir auténticamente nuestra misma vida, ¿verdad? Cuando uno está entonces ahí todo tensionado, todo detrás de ciertas cosas, entonces nos falta ese espíritu, ¿verdad? De libertad, ese espíritu de apertura. Pero la falta de bueno, y entonces vamos mirando algunos elementos más de este capítulo. El que pretende ser dueño, decíamos recién, de este mundo, el que se apoya en su riqueza y en sus mismos bienes religiosos, no soporta la actitud de Cristo. Es decir, el Cristo que quiere aquí en este caso, ¿verdad?, dar esta hermosa posibilidad al pecador, dar la posibilidad a este que necesita salir, que necesita levantarse. Upeandi con la ñandeña y meña lleva. Entonces, upepe la ñaña en boyajina, upepe ñandeña mo punera, ñaña puana. Y entonces, no soporta la actitud del Cristo que ha comido con los pobres. Absolutamente no soporta eso. No permite que la iglesia extienda su misterio de perdón a los humildes de la tierra. Imagínense, no permite. No tiene perdón. O sea, nosotros le decimos a Dios a quién Él le tiene que perdonar, cuándo le tiene que perdonar, etcétera, etcétera. Eso quiere decir entonces el que se cree dueño, el que pretende ser dueño de este mundo. Y nosotros muchas veces lastimosamente nos vamos volviendo dueños de este mundo. Llegó estás en la gente lleva acuera más o menos hoy guapa hoy, ¿verdad? Porque te leen 2, 3 versículos que dice ahí en forma sarambí, lleva pirirí pororoya de la palabra de Dios, del Apocalipsis, de aquí, de allá. Y entonces toman así literalmente ciertas palabras y van uniendo una y otra palabra y te sacan cualquier cosa, ¿entienden? Y entonces eso se creen después dueño del mundo, dueño de la religión, dueño de lo que va a suceder y cómo tiene que ser. Y así sucesivamente. Y sin embargo, el Señor nos está diciendo, atención, no caigamos en ese error. Atención, vamos a procurar verdaderamente hacer bien las cosas de acuerdo a lo que el Señor quiere, ¿verdad? Entonces, aquí no permite que la iglesia extienda su misterio de perdón a los humildes de la tierra, a los gentiles, a los olvidados, marginados, pecadores. Jesús ha defendido su actitud. La iglesia justifica su postura.
sobre el modelo de la oveja perdida, que en Mateo se refiere a otro contexto religioso, nos presenta Lucas la parábola estrictamente paralela de la dracma y se alarga después con el hijo pródigo. Lo de la dracma que encontramos 15, 8, 10, que es lo que nos dice la moneda perdida, ¿verdad? Y encontrada. Y les dijo también: si una mujer tiene 10 dracmas y pierde una, ¿no enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, porque encontré la dracma que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Entonces, se dan cuenta aquí, ¿verdad?, hacia dónde está apuntando, qué es, ¿verdad?, lo que está diciendo. Si una mujer tiene 10 dracmas y pierde una. Detrás de esa una que aquí se encuentra, entonces vamos detrás de esa, pero buscando y queriendo, ¿verdad?, volver a recuperar, a pesar de que tenía 10, ¿verdad? Se le perdió una. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El segundo pecado capital es la avaricia. Y la avaricia es la inclinación o deseo desordenado de placeres o de poseer las cosas. Es uno de los pecados capitales, es decir, que está al frente de todo y que luego va generando otros pecados. Está prohibido por el 9º y 10º mandamiento, como nosotros sabemos. El que es avaro, el que cuida solamente para sí mismo, poseer las cosas para sí mismo. Ahora, ¿cuál es la virtud para poder vencer a la avaricia? Y lo contrario a esto es la generosidad. Dar con gusto de lo propio a los pobres, a los que necesitan, pero que no se refiere simplemente a un bien material, porque algunas veces pensamos enseguida en la cuestión económica, en la cuestión del dinero.
somos también muy avaros con el amor, somos muy avaros con el tiempo dedicado a los demás, somos muy avaros con todo aquello que significa desprendimiento de nosotros mismos. La virtud, por lo tanto, de la generosidad nos invita a cada uno de nosotros a darnos, a ofrecernos, para que los otros también tengan ese tiempo y esa alegría de poder compartir esas cualidades y riquezas que solamente nosotros hemos recibido de Dios. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos nosotros con la teología de San Lucas. Ahora, en este momento, reflexionamos sobre el capítulo 15. Cualquier pastor que ha perdido una oveja coloca las otras en sitio seguro y se arriesga a buscar la que falta. La mujer que ha extraviado una moneda no se ocupa de las otras, ilumina su morada y limpia todo hasta encontrarla. En ambos casos viene a darse un mismo gozo, el de encontrar lo que se hallaba en peligro. Pues bien, nos dice Lucas, la actitud de Dios es semejante. No se encierra con aquellos que parecen sanos, no se ocupa solamente de los justos. Dios es bueno y se interesa de una forma peculiar por los perdidos. Allí está. Y hacia esto estamos apuntando. Y esto es lo que queremos verdaderamente nosotros decir, ¿verdad? Entonces, esta oveja perdida, entonces se deja en un lugar seguro y uno va detrás de esta, la del dracma. Entonces ya no se ocupa de las otras 9, sino que va en esa que ha perdido. ¿Dónde se me fue? ¿Dónde se me cayó? ¿Verdad? Hasta encontrarla. En ambos casos viene a darse un mismo gozo. Y aquí está, el gozo. El gozo de haber encontrado. Y eso es lo que nos está diciendo también a nosotros, ¿verdad? Sin embargo, cuando veíamos en la introducción, aquí nos presentan medio como que no les gusta, ¿verdad? Todos los publicanos y pecadores se acercaban. Muy bien, todo hasta ahí. Pero sin embargo, la reacción, los fariseos y los escribas, sin embargo, murmuraban. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. O sea, como que se están rasgando las vestiduras y están diciendo, va epiopea, va ishagua mesías beogoa, que se pone ahí con el impuro, ¿verdad? Con los que están pecando, ¿verdad? Bueno, este amor de Dios por los perdidos, que justifica la actitud de Jesús y la práctica de la Iglesia, suele verse de manera especial en la parábola llamada del Hijo Pródigo. La parábola llamada del Hijo Pródigo. Este es el amor, entonces, de Dios por los perdidos, que justifica la actitud de Jesús y la práctica de la Iglesia. Queridos hermanos, aquí está el caracú, aquí está lo esencial, aquí está lo fundamental. Entonces, es una iglesia que va, como dice hoy, ¿verdad? Nuestro Papa Francisco, a la iglesia en salida. A la iglesia en salida, que dice, trejo ejeca, pendera pisha o caño eque, pendera pisha o seo eque. Queridos hermanos, esto sí que es una forma maravillosa de actualizar el Evangelio. La frase del Papa Francisco viene a ser este capítulo 15 de Lucas, iglesia en salida. Vamos a salir, vamos a buscar, vamos a ir detrás de esto, ¿verdad? Entonces, justifica la actitud de Jesús y la práctica de la iglesia suele verse de manera especial en esta parábola del Hijo Pródigo. La primera parte de la parábola se habla de un hijo que malgasta los bienes. Malgasta los bienes. Y luego, volviéndose, halla de nuevo al Padre bueno que le espera y le perdona. Le espera y le perdona.
El hijo pródigo pasa por una experiencia bastante dura, ¿verdad? Pero hay ciertos elementos aquí en esta parábola que nos va contando, que nos va narrando, que el papá verdaderamente es misericordioso, no solamente por recibirle después a su hijo. Todo año a mí lleva, depende a mamina de a solo. Eso quiere decir la dignidad, el manto le vuelve a cubrir. Es la desnudez, ¿se acuerdan? Génesis capítulo 3, versículo 7. Ahí dice que después del pecado, Adán y Eva se encuentran desnudos. El encontrarse desnudos, queridos hermanos, significa justamente el encontrarse sin la protección de Dios. O sea, perdiste toda tu dignidad. Perdiste tu vergüenza. No tiene vergüenza. Ya eso me pensé, te encontrás desnudo. Nada que te protege. Pero ahí es el papá, ¿verdad? Donde sale, le abraza y luego le hace traer el manto para cubrir su desnudez. Y tiene los otros elementos del anillo y tiene el otro elemento de la sandalia. Son entonces elementos maravillosos que nos hacen pensar y que nos hacen entender lo que Dios quiere verdaderamente de nosotros y qué es lo que nos está regalando, ¿verdad? Bueno, pero vamos un poco más. Este amor de Dios por los perdidos, y este es el hijo pródigo, el hijo perdido, justifica la actitud de Jesús y la práctica de la iglesia que suele verse de manera especial en la parábola llamada del hijo pródigo. Es cierto, en la primera parte de la parábola se habla de un hijo que malgasta los bienes de su padre y que volviendo allá de nuevo al padre bueno que le espera y le perdona, la imagen del padre es particularmente apropiada para indicar la fuerza del amor divino, la fuerza del amor divino. Sin embargo, no podemos quedarnos en lo externo. Bueno, vamos a centrarnos de nuevo en esto. La imagen del Padre es peculiarmente apropiada, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque justamente indica la fuerza del amor divino. Es un papá, ¿verdad? Que espera al hijo, que se acerca al hijo, que viene junto al papá, lo está recibiendo y de nuevo que lo abraza, le besa, le viste, le devuelve su dignidad. Sin embargo, no podemos quedarnos en lo externo, no es simplemente entonces quedarnos en eso externo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe,
Les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, en que viene a nuestro encuentro, nos fortalece, nos anima y sobre todo nos ayuda a hacer en este tiempo, ya la tercera semana del tiempo de Cuaresma, a ir dando pasos concretos de conversión. Leemos del libro de Jeremías, capítulo 7, versículos 23-28, así dice el Señor: esta fue la orden que di a mi pueblo, escuchen mi voz. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Caminen por el camino que les mando para que les vaya bien. Pero no escucharon ni prestaron oído. Caminaban según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado. Me daban la espalda y no la frente. Desde que salieron sus padres de Egipto hasta hoy, les envié a mis siervos, los profetas, un día y otro día, pero no me escucharon ni prestaron oído. Endurecieron la cerviz. Fueron peores que sus padres. Y es un pueblo de corazón obstinado, dice el Señor. Me dieron la espalda en lugar de mirarme a los ojos, de darme la frente, de hablar cara a cara, de dialogar conmigo. Ustedes saben que en la medida en que nosotros dialogamos, miramos el rostro de Dios cara a cara, ciertamente que nuestro pueblo, nuestra gente, nuestra familia, todo nos irá bien. Pero ¿por qué nos irá bien, queridos hermanos? No porque Dios está haciendo un milagrito para sacarnos de dificultades o problemas en la que nosotros nos vamos metiendo, sino que porque nosotros sabemos y entendemos que este es el camino para salir del laberinto de la que nosotros mismos nos hemos metido, en ese laberinto que nosotros mismos hemos creado. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros y nos quite de todos nuestros problemas, dificultades en que estamos viviendo porque nosotros mismos los hemos creado. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado en primer lugar para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente.
¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos con el Evangelio de San Lucas. Estamos reflexionando esta parábola tan interesante, capítulo 15. Estamos del versículo 1 hasta el 32, las tres famosas parábolas de la misericordia. Ya ellos venían de verdad. Ahora estamos de una manera muy especial mirando desde el 11, que ya te habla a lo que nosotros le llamamos o el Hijo Pródigo o el Padre Misericordioso, o también podemos decir el hermano in misericordia, ya yo veo in misericordia. Y ustedes saben que este evangelio y esta parábola en realidad se está proyectando mucho más sobre este hermano que no quiere perdonar a su hermano. Este hermano que entonces no le dice a su papá, ni tú hago oye o eso es quién será yahana ya me tengan de ese de yo que o uyuningo llame uyuningo yahana ya quiero que ya pero sin embargo él no quiere saber nada, no quiere saber ese hijo tuyo yo ni la no dice lo mi hermano, no dice absolutamente, sino que le dice ese hijo tuyo. Deña responsabilidad, ¿verdad? Esta es una actitud inmisericordia. Entonces, por eso las tres actitudes y los tres personajes, cada uno con una actitud. El Padre, ¿verdad? Está abierto. Incluso cuando comienza, porque según las normas, ¿verdad? El papá no tenía ninguna obligación de darle a su hijo la herencia, o sea, ese hijo menor. Todo en realidad quedaba, ¿verdad? Con la primogenitura. Era un poco así, ¿verdad? De esa cultura. Pero en este caso, el papá, vaya,
O sea, lo que le corresponde, dice aquí, lo que le corresponde. Y se fue y llevó lo que le correspondía. Pero la gran pena es que va y que gasta todo, que hace cualquier cosa. Esta también es otra actitud interesante, ¿verdad? Si vamos a mirar desde el punto de vista del hijo. Porque el hijo pasa por dos facetas, por dos fases muy importantes. Uno que es la situación de la debilidad del hombre, la debilidad humana. Cómo caemos en el pecado, cómo caemos en la tentación. Este fue tentado, ¿verdad?, por un deseo de vivir su libertad, pero a solas, fuera de la comunidad. Pero vean a ellos y con mía lleva la plata. Entonces, oye, su papá no tenía, como le estaba diciendo, la obligación de darle, pero le da. Y ahí entonces él se manda a mudar enseguida, ¿verdad? Dice eso, y es linda esta parábola como nos cuenta, porque el menor, ¿verdad?, le dice: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Eso es lo que le pide. Y el padre le repartió sus bienes así directo. No es que nos pone aquí trabas, ¿verdad? Aquí en ningún momento dijo el padre, comenzó a reflexionar y el padre le dijo a su hijo: no, de ese era egole ya posea maná picolare José va corejota ya polan de plata mire muy corejota, etc. No, aquí directamente dice, cuando le dice: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, el padre le repartió sus bienes. Y pocos días después el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó todos sus bienes en una vida licenciosa. Esa. No, el padre deja en una libertad total. O peago, tu llama eina, o peago, y se de etamba eina. O peago, enseñan de eina, peñan de yara, domo. Ahí no era pecueri, anguan de pare japona, tiramba, esa pare japona. Porque de ereco pamena. De ereco pama vende a punto, ume handere ñamindu uana, handere y cuana, handere eñe pues no haremos. Emongu emi pene akame ne mandu amimba epa peñan de yara he iba a cuende de siru vive de abuela lo vive de catequista lo vive estama eñan de ñando pa iru vive ba el argendu pues ba el aricua hago anga de magatu allí para ñembo yare yerure dente maoila ripota pa las cosas y ya por la negociación se acuerda de ese o pa ese, ¿verdad? Bueno, todo esto es importante que tengamos en cuenta. Y es cierto, en la primera parte de la parábola se habla de un hijo que malgasta los bienes de su padre y que volviendo allá de repente al padre, ¿qué pasa? Ese padre bueno, ¿verdad?, que le está esperando y que al final le va a perdonar. Le va a perdonar. Miren que el hijo viene con todo un discurso, ¿verdad? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y la de contra yo vente la pecado. Honrar padre y madre, ¿verdad? Entonces eso es pecar contra Dios mismo. Porque shenda yesa cuaigina lleva. Seguro vive, seguro vive, ñande yara, homo hijo, cabose, pe boralju, ha eure cuaigina. Y entonces aquí él reconoce y se pone, ¿verdad?, ante Dios: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como el último de tus servidores. Bueno, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando porque esta parábola es maravillosa y no se agota con 2 o 3 palabritas. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.